Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto, entonces estamos ahora contemplando en el libro de Génesis cómo se asocia, cómo hay paralelos en la reflexión, en la revelación y lo que tenemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la declaración de Pedro cuando él está proclamando la verdad de Dios de los acontecimientos sucedidos cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez y está anunciando el cumplimiento de las profecías del profeta Joel, que es que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne. Y también estamos contemplando que dice que esta es entonces la generación postrera, y se les llama así postrera porque es la última etapa de la historia donde ya Dios interviene a través de su Hijo mismo, quien ha sido enviado a morir en la cruz por nosotros y ha establecido una iglesia. Esta es la etapa postrera de la historia. No estamos nosotros haciendo esquemas en cuanto a, diríamos, a numerología basado en el libro de Daniel, sino estamos contemplando paralelos que existen de los acontecimientos que hay en el diluvio, la Torre de Babel, y cómo se asocia también algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, leyendo lo que estamos nosotros ahora proclamando como el mensaje que viene detrás de la proclama de los derechos humanos, como que nosotros estamos viviendo, determinando qué es bueno y qué es malo, y Dios ya no es soberano sobre la humanidad ni sobre las naciones, sino que tenemos nosotros ahora autoridad propia, autoconcebida, y entonces después de 40 años hemos vivido el COVID-19 y también vamos a tener algunas variantes que nos van a acompañar. Pero todo esto es llamado de Dios y lo que hemos asociado, el COVID-19 es una peste. Y entonces también hemos asociado que en el tiempo en que Israel salió de Egipto, Moisés conoció el nombre de Dios, Dios se le reveló, de modo que Moisés es llamado para sacar el pueblo a adorar a Dios al desierto. Y este es el mensaje que está en Éxodo capítulo 5. Si el pueblo de Israel no sale a adorar a Dios al desierto, el Dios que se les ha revelado, el Dios que les ha anunciado su nombre, Yahvé, Jehová, el Dios, el que es, el que está. Si ellos no salen a adorar, entonces va a venir peste sobre ellos, va a haber consecuencias sobre ellos, porque habiendo conocido a Dios y no adorándole, y es de manera, diríamos, espontánea que el hombre mismo, entonces si no adora, él asume entonces que él es Dios. De modo que se autodestruye en su propia identidad de ser creación. De modo que la peste o la espada, dice, está sobre ellos. Y lo que hemos tenido en el tiempo del COVID es una peste a nivel universal, lo que nos está llamando en alguna manera a esta frase escrita por Moisés: si nosotros no salimos a adorar, la peste o la espada vendrá sobre nosotros. ¿Cuánta responsabilidad hay en la iglesia en cuanto a los que creen en Dios sobre las cosas que están pasando? Debemos levantar la adoración, debemos levantar la oración, la proclama que vivimos bajo la soberanía de Dios. Y lastimosamente la historia que hemos visto, la historia pasada, muchos en nombre de Dios han asumido tener autonomía o han asumido tener, diríamos, autoridad más allá, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos ha dado. Y incluso tenemos confesiones que determinan cuándo funcionan o cuándo no funcionan los dones del Espíritu Santo. Tenemos confesiones que tratan de determinar acerca de
si están vigentes o no están vigentes, entonces el desarrollo de las actividades de Dios. Y lo que tenemos es aquí delante de nosotros una experiencia humana que está establecida ya, ¿no es cierto?, como al comienzo lo fue Adán y Eva, que quisieron ser igual a Dios, queriendo tener autonomía del bien y del mal. Y el hombre sigue jugando este tema, y Dios lo dijo en la Torre de Babel: si no intervenimos, si no confundimos sus lenguas, ellos no van a dejar de caminar hacia, una vez más, levantarse contra Dios y querer ser autónomos. Entonces, contemplamos que en la profecía de Joel, que el apóstol Pedro menciona, que había sangre, fuego y vapor de humo. Sangre se debe a las pestes, a la mortandad, pero está asociado también a fuego y vapor de humo. Esto puede ser calentamiento global. El sol se convertirá, dice, en tinieblas, la profecía, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Una vez más volvemos a los temas del arco iris. ¿Por qué? Porque ya no habrá arco iris. Si la luna se convierte en sangre, si el sol se convierte en tinieblas, ya no hay arco iris. Estamos una vez más ante el final. ¿Cómo empieza entonces esta nueva generación, esta generación que es la postrera, la última generación? Empieza con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre toda carne. ¿Y cómo termina esta generación según la profecía de Joel? Sangre, fuego y vapor de humo. Ahora, ¿con qué asociamos el fuego en la Biblia? Recordamos todos nosotros un tema sucedido en los tiempos de Abraham: Sodoma y Gomorra. Fuego cayó del cielo y consumió a toda la humanidad que estaba desarrollando principios alterados de conducta. Una de las cosas que aconteció en Sodoma y Gomorra es que Lot entró a vivir a esta ciudad, y entonces Dios descendió para hablar con Abraham, porque Dios había descendido, porque no solamente para levantar en Abraham un siervo, pronto vamos a llegar a estos temas, sino que también había descendido para ejecutar lo que Sodoma y Gomorra estaban clamando venga sobre sí mismos. ¿Qué estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra? Lot recibió unos visitantes, él los hizo entrar a casa, y los pobladores de Sodoma y Gomorra quisieron sodomizar. Pidieron a Lot que sacara a sus invitados a la casa para que ellos hagan sodomismo. Entonces, la conducta sodomita que está aquí vertida en el libro de Génesis, en el capítulo 19, de ahí en adelante, y entonces describe cuándo y en qué momento y por qué circunstancia cayó fuego del cielo. Cuando Hechos de los Apóstoles dice que los prodigios que hay arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, el fuego se asocia con cuando la tierra estaba, la circunstancia de Sodoma y Gomorra, esta población estaba viviendo el sodomismo, estaban entregados al mal y habían tergiversado la conducta humana, la conducta moral. La pregunta es, después del COVID-19, o durante o antes, ¿cómo está desarrollándose la conducta humana, la conducta sexual en la tierra? ¿Cómo se está desarrollando la conducta sexual en las naciones, en los gobernantes? ¿Cómo se está ahora sucediendo en la formación académica, en la formación moral de la tierra? ¿Es el sodomismo algo natural para los humanos? ¿Es el sodomismo una manera de vivir sin Dios? ¿Simplemente tener autonomía de criterio o es pecado? La Iglesia proclama que el hombre fue creado como varón y mujer, y también que el matrimonio y la familia entonces están enteramente dispuestos desde la creación. Pero cuando el hombre asume soberanía sobre su conducta, sobre su moral, y lo que tenemos por esto también es que no solamente se asocia a la peste, a la sangre que dice, sino al fuego que consume, porque se asocia también a la conducta moral
el sodomismo que ocurrió en el libro de Génesis en el capítulo 19. Sangre y fuego. De modo que cuando en la tierra se aumente o incremente más la actitud moral de los hombres hacia el sodomismo, de las familias, cuando los niños sean totalmente instruidos, deformados en su conducta sexual, entonces el fuego vendrá como consecuencia de los actos mismos humanos, de los actos mismos de la humanidad. La tierra está clamando ser autónoma. La humanidad está clamando y proclamando ser autónomo, está jugando a ser Dios. Cuando escuchas Dios, cuando escuchas los términos de la religión o de la Biblia, simplemente para muchos es amargura y creen que no eres progresista, creen que no eres un modernista, pero porque el sentido que tiene el hombre que se provee de libertad para vivir sin Dios es que es un hombre moderno y que es un hombre que progresa, que no necesita a Dios, que tiene una ley propia, una conducta propia. Y esto empezó desde 1948, tenemos el COVID-19 y tenemos también entonces el fuego activado a partir también paralelamente del COVID-19. Hemos visto cómo la montaña de volcán empieza a botar lava y caer sobre el mar. Pero estas son cosas pequeñas, avisando, diríamos, ¿no es cierto?, de las cosas que vendrán en la dimensión que están descritas en el libro de Apocalipsis como trompetas que llaman entonces al arrepentimiento. Según lo que estamos entonces contemplando hoy, como lo describe la Biblia, como lo describe Dios en el libro de Génesis, tenemos que descender, dice el Señor, para confundir sus lenguas. Es una gracia del cielo. Muy bien, la ciencia ha aumentado, lo que tenemos como sistemas de comunicaciones y la tecnología nos están haciendo un solo pueblo, nos estamos globalizando. Pero en medio de este mundo globalizado, también estamos proclamando, la humanidad se está proclamando autónoma. Y aquí es donde la iglesia tiene que tener su mensaje. Dios ama al mundo, Dios ha creado el mundo, Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, el perdón de pecados, la restauración de toda carne, la vida eterna está propuesta. Miren, la Biblia dice que los hombres seguirán haciendo lo mismo, serán hechiceros, adorarán a demonios y como hemos estado describiendo. Pero aquí está la iglesia con la autoridad de Dios recibiendo también lo que es promesa. Cuando abunda el pecado, abunda la gracia. De modo que la gracia que Dios derrama sobre la iglesia, sobre los hombres, sobre los siervos y las siervas, deben sostenerse siempre en adoración. Lo que hay que cuidar es que toda gracia del cielo que se manifiesta a través de los siervos y las siervas, como está escrito aquí, derramará el Espíritu sobre toda carne, debe sostenerse siempre en adoración. Nunca debe aquel que recibe, diríamos, competencias del cielo para poder ser luz y sal, para poder ser testigo de Jesucristo, nunca debe asumir autonomía ni querer mantener o manejar bajo su criterio o bajo su autoridad los asuntos del cielo. Dios debe ser siempre Dios. Por eso es que tenemos esta premisa. Dios debe ser el soberano sobre toda vida. La frase de Jesús es correcta al momento de iniciar su ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha llamado a hacer una tarea que Él luego describe. Entonces, el Espíritu de Dios debe estar sobre la iglesia, debe estar sobre los siervos, debe estar sobre las familias para que desarrollen la tarea que Dios les ha enviado a hacer. Esto es importante para todos nosotros, vivir bajo la soberanía de Dios, bajo la gracia de Jesucristo y vivir bajo la autoridad plena de un Dios que nos ama, de un Dios que proclama una vida inherentemente, ¿no es cierto?, fijada a imagen y semejanza de Él. Amar al prójimo
como a nosotros mismos y amar a Dios por sobre todas las cosas. No podemos vivir con autonomía sin Dios. No podemos vivir sin que en nosotros se refleje el corazón de Dios. Sabes, desde el inicio de la creación, desde que Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente, serás igual a Dios, tendrás dominio del bien y del mal. Esta voz de la serpiente está siendo siempre dañando hombres, mujeres, sociedades, naciones que juegan a ellos tener dominio del bien y del mal. La iglesia proclama que el hombre está en pecado y necesita ser redimido. El único que tiene dominio del bien y el mal es entonces la sangre de Cristo, el poder de Dios, la gracia de Dios para poder quitar de los hombres toda condenación. Jesús murió en la cruz y cuando vemos y contemplamos a Jesús muriendo en la cruz es porque estamos contemplando las consecuencias del pecado de los hombres que Él está llevando. ¿Para qué? Para que los hombres puedan encontrar vida nueva y vida eterna. Dios ha venido a solucionar el tema entonces de la condenación. Él ha venido a dar vida nueva y vida eterna. Y entonces tenemos que vivir agradecidos a Dios. Tenemos que proclamar. Vivimos tiempos difíciles y la iglesia debemos entonces, los siervos y las siervas, desarrollar mayor adoración, mayor oración y tener mucho cuidado, mucho criterio para que Dios sea soberano sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás. Si eres pastor, si eres siervo, si tienes algún cargo de autoridad en el nombre de Dios o en la iglesia, cuida tu vida en adoración y nunca intentes tener soberanía o dominio sobre nadie en el nombre de Dios. Proclama la soberanía de Dios sobre toda carne, sobre toda vida y aún sobre los dones y ministerios que Dios derrama sobre cada persona. Dios es soberano. No puedes determinar, no podemos determinar, ¿verdad?, sobre nadie, autoridad que solo Dios la tiene. Los dones del Espíritu han sido derramados por Dios para dar testimonio. Ningún hombre, ningún humano, por más, cargo alto que pueda tener, un cargo eclesiástico, puede tener dominio, puede adquirir soberanía sobre estos temas que le competen solo a Dios. Que la gracia del Señor nos cuide, nos guarde y podamos vivir delante de Dios y bajo su soberanía en la completa bendición. No olvides lo que está escrito. Cuando abunda el pecado, mayor es la gracia. Entonces, si vivimos bajo la gracia de Dios abundante en este tiempo, la soberanía de Dios tendrá ángeles a tu lado, la soberanía de Dios tendrá el amor de Dios a tu lado y por supuesto también toda gracia y compasión de Dios a nuestras vidas y aseguramos también bendición para los que proceden de nosotros, para nuestra descendencia, para los que aún no han nacido y para los que están en verdad como cosas que Dios nos ha dado en herencia, hijos y descendencia. Que sean benditos en el nombre de Jesús. Vive una vida para entonces ser también de la familia de los bendecidos y de los que bendicen a los que han de venir. A Él sea la gloria. Oremos. Amado Dios, Señor, sangre, fuego y vapor de humo, avisoran, Señor, ya, amado Padre, en la ventana de la historia de la vida. Señor, danos sabiduría. Derrama tu Espíritu de manera abundante en esta gracia abundante que hay en este tiempo para, Señor, levantar en nuestras vidas adoración y sumisión. Tú eres Dios, Padre. Nosotros no tenemos autoridad, Señor, sobre la vida ni sobre los principios del bien y el mal. Tú eres Dios, Padre Santo. Tú eres quien determina sobre la vida de cada individuo, de cada hombre. Señor, te adoramos, te alabamos. Tú eres el Señor de cada uno, Señor, de los que has creado, de los que has llamado también a ser tus hijos. Tú eres, Señor, no solo de las cosas creadas, Señor, sino también, Señor, de todo aquello, Padre, que ha de venir en el futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
En tus manos nos ponemos. Amén y amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.